Esta sección es auspiciada por IJ Dance Repair. Si tu auto tiene abolladuras o pequeños golpes, tenemos la solución con nuestro sistema PDR. Reparamos las abolladuras sin necesidad de pintar, manteniendo la pintura original de fábrica y el valor de tu vehículo. Rápido, preciso y sin alterar la originalidad de tu carro. IJ Dance Repair, especialistas en devolverle la perfección a tu auto como si nada hubiera pasado. Comunícate al 787-743-2365. IJ Dance Repair. Un saludo a la fanaticada de la lucha libre puertorriqueña y le damos las gracias, ¿verdad?, por aceptar este canal y ver los contenidos que estamos realizando diariamente. Hoy estamos en una edición especial conmemorando el Día del Veterano. En Puerto Rico hay muchos veteranos. Mi compañero que está aquí, Benji Torres, también está en el ejército y también es veterano. Yo fui veterano de la guerra de Irak y de Afganistán. Y hoy queremos hacerle un homenaje a esos veteranos y por medio de la lucha libre vamos a estar hablando de diferentes luchadores que sirvieron en las Fuerzas Armadas y también fueron veteranos de guerra. Y vamos a hablar de diferentes luchadores que estuvieron en la milicia. Benji, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien. Día del Veterano. Vamos, antes de hablar de eso, tú ahora mismo estás Todavía estamos ahí desde 1995, 95, hace ya más de 30 años. más de 30 años. Y yo empecé en el ejército en el año 94 y me retiré en el 2019. Tuve 25 años ininterrumpido, sin lo que llamamos el breaking service ni nada de esas cosas. Pues mira, yo trabajé una lista fui buscando diferentes, ¿verdad?, luchadores de diferentes épocas que sirvieron al servicio militar. Algunos fueron a guerra, otros solo estuvieron poco tiempo, otros que para la guerra de Vietnam fueron simplemente los enlistaron por ese draft que hubo y estuvieron solamente un año de servicio, 2 años, y luego regresaron a la vida civil. Pues vamos a hablar de algunos de ellos. Y mira, vamos a empezar con Jesse de Body Ventura. Jesse de Body Ventura fue un Navy SEAL. Estuvo en Vietnam. Estuvo 2 años de reserva y 4 años como activo. Y estuvo en el SEAL Team 12. Y esa unidad al día de hoy todavía está activa. Sí, muy interesante eso. Tenemos a Dodge Mantel, un conocido de aquí de Puerto Rico. Estuvo en la guerra de Vietnam en la infantería, en el 25 Regimiento de Infantería. Y a él se le otorgó una medalla, ¿verdad?, de servicio por sus ejecutorias en la guerra de Vietnam. También tenemos a el Corporal Kirchner. Wow, sí, estaba ese personaje y honor a la uniforme Sí, militar a estos los 80, Vince, principalmente en la WWF. en la WWF lo presentaron como un Marine, pero realmente él sirvió en el ejército. Sí, entonces él estuvo varios años allí en el ejército. Él fue de los 82nd Airborne, de la unidad de la división de paracaidismo. Sí. Su personaje fue como un Marine, pero realmente, pues como le dije, trabajó en el Army, estuvo en el Army. Y
Él falleció hace unos años, falleció el 22 de diciembre del año 2001. Este personaje lo utilizaron en varias películas y series de televisión, también en los muñequitos estos animados también hubo Sí, sí. momentos donde ese personaje fue utilizado. Y también él fue Leatherneck también. Leatherneck, Sí, exactamente, sí. sí. Wow. El próximo, Road Dogg Jesse James, Sí, de la familia de los Armstrong. de los Armstrong. Sí. Él fue, estuvo en los Marines, estuvo del año 1987 al 1993 y estuvo en la primera guerra del Golfo Pérsico. Que mucha gente a lo mejor, pues, el que conoce ese dato, pues, sorprendería por el tipo de personaje que Road Dogg hacía. Un personaje, pues, como, principalmente ese de los de Road Dogg Jesse James, era un personaje más no diríamos que antisocial, pero anti-ley. Pero para que la gente sepa que sí, que también es veterano y estuvo en el servicio. Sí, y durante esos años él empezó desde cero, empezó como raso hasta el que alcanzó lo que nosotros decimos que es un platoon sergeant. Él fue un líder de lo que se llama, ¿verdad? Lo que es el pelotón, el grupo de los soldados. Otro que también en ese tiempo, y me sorprendió en la búsqueda, más o menos de ese mismo tiempo y esa misma personalidad, la NWO, Kevin Nash. Kevin Nash estuvo destacado en una base de la NATO en Alemania a principios de los 80, rango de especialista, pero estuvo a eso de los 80 en esa zona de Alemania, destacado allí por nuevamente 2 años. Y otro luchador también que lo vimos en Puerto Rico, lo fue Hackman Bobby Jaggers. Hackman Bobby Jaggers se listó en el Army en el año 1966 y estuvo 18 meses en Vietnam en el Regimiento de Artillería número 30. El hombre falleció en el año 2012, el 30 de septiembre. Otro luchador de verdad de la época del antaño, Vern Gagne. Vern Gagne, uno de los fundadores de la American Wrestling Association, uno de los grandes. Sí, Miembro del Salón de la Fama. y Vern Gagne fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo de 1943 a 1946. Y también era parte era de eso, lo que le llaman los Underwater Demolition Team. Eran como la labor que hacían los SEALs ¿verdad? En esos países. Pues si estuvo para ese tiempo, entonces con los Navy SEALs, fue contemporáneo con el manejador Freddy Blassie. Freddy Blassie. Freddy Blassie estuvo en la Segunda Guerra Mundial por 42 meses, activo o corrido, perteneciendo precisamente a los Navy en la Segunda Guerra Mundial. Freddy Blassie, uno de los manejadores más emblemáticos de los 70 y 80 en la WWF, uno de los primeros manejadores de Hulk Hogan, Brody cuando hizo sus pininos en WWE. Segunda Guerra Mundial, el Classic Freddy Blassie. Sí, oye, 42 meses, son 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Wow. Estuvo, según buscamos la información, estuvo corridito por 42 meses por allá por la Segunda Guerra Mundial. No está fácil. Oye, y otro bravo también de verdad era Perry Saturn. Sí, Perry Saturn entró a los 17 años y fue Fuerzas Especiales y en los Rangers, fue del 75 Regimiento de los Rangers. Notábamos mucho en las apariciones con los tatuajes simbólicos. Sí. Y, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, el hombre ha tenido problemas debido a todas esas lesiones feas que me imagino que en el ejército también tuvo que haberse dado algunos azotes, porque para ser el Ranger tú tienes que ser paracaidista también y tienes que coger diferentes entrenamientos que... Tuvo que haber empezado muchos de esos problemas físicos cuando estaba en esa parte de su vida. Sí. Eso lo sirvió 4 años y después pues empezó a practicar lucha libre y todos sabemos de su carrera y era un buen luchador, Sí, era un buen luchador. No era un luchador estelar, pero era un luchador, hizo sus grandes campañas tanto en ECW, WCW y WWE. Montez Ford fue del 2008 al 2012, estuvo con los Marines, alcanzó el rango de Lance Corporal y en diferentes entrevistas Montez Ford ha dicho que gracias, ¿verdad?, a la disciplina y el entrenamiento de los Marines, pues él es la clase de persona que él es, se lo debe a eso. Para los que no se acuerden, Montez Ford actualmente es miembro de WWE y es el esposo de Bianca Belair.
Otro que participó también, que estuvo en la milicia, lo es Mr. Kennedy. Mr. Kennedy, además de haber hecho películas de militar, también sirvió en el Army antes de ser luchador. También, ¿verdad? Para no dejar el género femenino atrás, Lacey Evans fue de los Marine Corps, fue policía militar, alcanzó el rango de sargento y estuvo 5 años de servicio antes de empezar la lucha libre. Porque estuvo estacionada en un... Sí, fue veterano, sí, fue veterana, sí. 5 años de servicio y también utilizó ciertas, ¿verdad?, rasgos y cosas de la milicia para crear su personaje en WWE. Sí. Tenemos otro también, Bobby Lashley. Wow, Bobby Lashley fue del año 1999 al 2002. Fue sargento. Él ganó unas medallas de plata en unos juegos que eran de deporte, de las ramas militares. Sí. Armadas, sí. Y después empieza a practicar lucha libre. Exitoso, campeón de WWE, campeón de TNA. Pocos los que han hecho esa serie. Sí, sí. Entonces, pues, lo conozco bien porque estuvo mucho tiempo aquí en Puerto Rico y era uno de mis luchadores favoritos, y lo es Rambo Ronstar. Sí, de los míos también. Ronstar, sí. Muchas entrevistas mencionaba su experiencia de la milicia, principalmente en Vietnam. Rambo Ronstar se enlista a los 18 años en el Army y estuvo 18 meses en Vietnam. Luego de irse del ejército, se le hizo bien difícil encontrar, ¿verdad?, volver nuevamente a la vida civil. No se adaptó muy bien, y también utilizó el personaje de Rambo Ronstar, lo hizo ¿verdad?, con esas vivencias que tuvo en el ejército y la época de Vietnam. Yo me acuerdo un día que Hugo Sabinovich está haciendo, ¿verdad?, entrevistando, y dice, por aquí viene Rambo Ronstar, y después él viene y dice, ¿qué es esto? Y él está con el cuchillo en la boca y croleando. Sí, nos hablamos de eso. Sí. Muchas luchas extremas, hardcore, rivales, los invaders utilizando el uniforme militar. Oye, son muchos, ¿verdad?, luchadores que han estado en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Escogimos pues unos cuantos que tuvieron ese servicio honorable, satisfactorio en el ejército. Y ahora quiero hablarte de 3 asteriscos. El primero es Randy Orton. Sí. Randy Orton no es considerado un veterano, y te lo voy a explicar por qué. Él estuvo menos de un año en los Marines. Y él recibió un discharge por mala conducta, ya que él aprobó el bootcamp, que es lo que es el basic training para el ejército. También aprobó la escuela de infantería, pero se fue AWOL, que es lo que decimos AWOL, es ausente sin permiso, en 2 ocasiones. Y estuvo cumpliendo cárcel por 38 días. Y para que mucha gente entienda, para tú ser veterano hay unos requisitos, no es simplemente ser soldado, tú tienes que estar una cantidad de tiempo determinada en X o Y misión que se cualifique como de guerra, de combate, o no necesariamente de guerra de combate, puede ser hasta una misión humanitaria, pero que esté clasificada como misión que cubre para tú ser veterano, no cualquier misión, no porque tú fuiste soldado eres veterano, sí eres soldado y agradecemos todo eso, pero para tú ser veterano hay unas reglas en específico. Y en el caso de Randy Orton, pues ni llegó y la historia pues lo pone un poco negativo en cuanto a la acción que tuvo. Y no estuvo ni los 180 días, ¿verdad?, ni necesarios para tener una de 214. Yo creo, ¿verdad?, no les estoy tirando la toalla al hombre, pero yo creo que él entró muy joven y tal vez, ¿verdad?, esa inmadurez fue lo que lo... Sí, no, y el Army no es para todo el mundo. No porque una persona sea físicamente fuerte, a veces problemas mentales, de actitud, o simplemente no te gusta la mentalidad. El Army no es para todo el mundo. Hay personas que entran y no tienen problemas, otras situaciones las arreglan. No estamos jugando, sencillamente pues no cumplió su tiempo. Pues porque para llegar donde él ha llegado, ¿verdad?, y ha sido tan exitoso, pues tiene que tener, ¿verdad?, ser profesional, ser
consono en lo que está haciendo, su entrenamiento, sus cosas, disciplina. A lo mejor rebeldía en aquel momento, falta de interés, muchas cosas que pudieron haber pasado para que pues, pasara lo que pasó. El otro luchador, una gente dice que sí, que fue veterano de guerra, otros dicen que no, y estuvo aquí también el toro salvaje Manny Fernández. Wow. Manny Fernández, incluso yo vi algunos programas que Jim Cornette lo mofaba, porque él decía que él no había ido a ningún lado, que él no estuvo ni en el ejército ni nada, y en algunos lugares que buscamos decía que no, que hubo problemas con esa papelería que aseguraba que él estuvo en el ejército. Pero sin embargo, he visto otros lugares donde han dicho que, ¿verdad? Él estuvo en Vietnam con el Navy, incluso salvó personas en un accidente y tenía cierto grado de entrenamiento para rescatar. Hace varios años atrás, yo vi una entrevista que le hizo un grupo de lucha libre y lo estaban entrevistando él con Tommy Rich y entonces le empezaron a hablar del servicio, él habló, ellos lo reconocieron como que es un veterano y eso, pues no. Pero eso quien podría probarlo es él, con Exacto. papelería y pruebas, ¿sabes? Sí, sí. Ahí él tendría que Sí, pero yo me imagino que si le hicieron ese programa, yo creo que es que algo se resolvió o algo se... Sí, porque pues, uno no va a esos programas a contar cosas que no, ¿verdad? Se supone, aunque han habido situaciones que con el mismo Manny que ha dicho cosas que no han sido veraces. Esa persona ha ido a muchas entrevistas, a muchos podcasts y medios de lucha que ha dicho cosas que no son ciertas. Pero por lo menos a alguien lo reconoció. Pero esta próxima figura que vamos a hablar, no hay nada que diga que fue militar y es Dick Murdoch. Dick Murdoch decía, ¿verdad? Más allá de su personaje y su gimmick de Capitán Cuello Rojo, él decía que era parte fue de los Marines y que estuvo en guerra y todo, pero ese sí que no apareció un papel donde avalaba que validaba eso. Y según lo que yo he buscado, hay una controversia en cuanto a eso, porque medios han tratado de buscar información y no se ha encontrado absolutamente. Me dijiste sobre otro luchador más que sí, con Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter, que todo el mundo, pues, hasta yo mismo siempre hemos pensado, pues, pero en años recientes, varios medios de los Estados Unidos han traído cierta controversia en cuanto a la realidad sobre su servicio o no. O no solamente de su servicio, sino si es veterano como tal. Mucho a través de los años, Supremo relacionaba a Sergeant Slaughter con la milicia, por expresiones de él, por medios noticiosos que siempre han dado su parentesco con el ejército de Estados Unidos, pero también hay ciertas controversias en años recientes de diferentes medios de Estados Unidos pues que dicen que eso no es correcto y que simplemente fue algo de personaje. Por lo menos de parte mía no podemos corroborar si es cierto o falso, pero pues por eso lo pusimos en el asterisco por esa controversia que hay. Entonces, ¿verdad? Para terminar, vamos a hablar de luchadores puertorriqueños, ¿verdad? Que sabemos que han estado en el ejército. Hay algunos que sé que estuvieron en el ejército, pero como no pude, ¿verdad? Preguntarles si querían ser mencionados, pues voy a respetar ese, ¿verdad? El primero, José Estrada, el supermédico, estuvo en la guerra de Vietnam, veterano. Dicho por él mismo en varias ocasiones. Tengo a Félix Tapia, el paparazzi, quien estuvo en la Guardia Nacional por varios años, fue reclutador. Sí. Y también tenemos al ex campeón universal Intelecto 5 Estrellas, quien es miembro de la Guardia Nacional. Sí. Y oye, Benji, háblame, ¿en qué unidad tú estás ahora mismo? ¿O cómo empezaste? ¿A dónde fuiste? Comenzamos en el 95, empezamos allí en el 201 Evacuation Hospital. Ese es el hospital más grande que había en el área de los 90 aquí en Puerto Rico. Luego pasé a la unidad médica 181 en Arroyo. Luego esta unidad se movió a área de Coamo, todavía está allí. Fuimos movilizados en varias ocasiones a el área de Egipto, la misión MFO, allí en la península de Sinaí. Esta unidad después fue movilizada allí al área de Polonia, en la misión que está allí con la Guardia Nacional.
Y actualmente estoy, luego estuve en la misión de Operation Strongbone, que fue la misión que hubo multinacional cuando la emergencia del COVID. Y actualmente estoy en el RSG 191, en el 295 Field Feeding Platoon. Ok. ¿Cuántos años lleva de servicio, me dijiste? Cumplimos 30 el pasado mes de junio. Wow, mucho tiempo, ¿viste? Sí, mucho. Nada, yo te diré que, ¿verdad? Yo pertenecí a la reserva, estuve 25 años ininterrumpido en la misma unidad, en la unidad 430, Field Service. Nosotros fuimos a la Operation Iraqi Freedom en el 2003 a 2004. Después fui con el Departamento de Logística en Afganistán a hacer una misión. Hemos participado en diferentes, en María estuvimos activados, y también con los huracanes Mitch que fueron allá por El Salvador y eso. ¿Cuál es tu MOS? Ahora es 92 y eso era... El MOS mío es 78 de Juliet, que eso es Medical Logistics, ahí estuve prácticamente toda mi carrera. Pues ya mantengo las escuelas, estuvimos cuando Katrina, huracán María, estuvimos varios meses sirviendo. Luego paso a la MOS 92 Golf, que eso es el área de field feeding, cocina. Y también, pero hemos ejercido, por lo menos en las misiones que yo siempre he estado, ha sido en el área médica, y también hemos estado en la misión de cocina cuando los eventos estos atmosféricos en Puerto Rico Azota, siempre estamos ahí. Sí. Pues 25 años, y fue una bonita experiencia, y de hecho yo quiero dedicarle este programa a la unidad 430 de la Reserva de Puerto Rico. Está en Fort Buchanan todavía, es una unidad de casi más de 40 años sirviendo, ¿verdad?, al ejército. Y eso realmente, a veces uno dice, esos son los verdaderos amigos, mano. Yo realmente, más allá de la misión, más allá de muchas cosas, todo el mundo, ¿verdad?, decimos Mission First, pero lo más bonito de eso es de tú cuidarte, y que el que está al lado tuyo, en la izquierda o a la derecha, también te cuide, y eso es lo importante. No, y por ejemplo, los que hemos estado movilizados fuera de Puerto Rico, que pues uno deja las familias y la gente, las cosas que uno quiere por acá, es difícil, pero yo en el caso mío, yo digo que las dos misiones más satisfactorias que yo he tenido han sido en Puerto Rico, porque la primera, el huracán María, nos activaron prácticamente días después del huracán, llevando suministros a toda la isla, ver cómo el país estaba destruido. En el centro de la isla fue bien fuerte. Luego yo estuve a cargo, junto con otro compañero, divididos ambos, zona norte y zona sur. Yo estaba en el área azul a cargo de la distribución de la vacuna del COVID. Aquí imagínate esa responsabilidad, recibir esa vacuna todos los días, guardarla con las reglas del CDC, distribuirla todos los días, esa presión, y pues ser tú junto con varios compañeros que estaban conmigo. Yo estaba en ese momento en COIC, con varios compañeros que estaban conmigo, ser tú el responsable de eso. De verdad que esas dos misiones han sido las que más a mí me han tocado, aunque sí, las otras pues fueron fuera de Puerto Rico, pero esas dos pues por la importancia que tuvieron. Bueno, pues Benji, gracias por tu servicio, Seguro gracias sí, por estar aquí, también. ¿verdad?, recordando y honrando a esos hombres y mujeres que han aportado grande a nuestro país, y pues y Estados Unidos, que sirven en el ejército de los Estados Unidos. Muchas gracias. Seguro sí. Y este programa se lo dedicamos a todos los veteranos, y también a los veteranos que estuvieron en la milicia, que pertenecen, ¿verdad?, en la lucha libre. Sí, pues no te interrumpa, entonces nos quedó Tony Leyenda. Oh, Tony Leyenda se nos quedó. perdóname, Tony. Sí. Tony Leyenda, sí, tremendo. Wow, tengo que decirlo. Tony Leyenda estuvo sobre 12 a 15 años en el ejército, en el Air Force, y había hablado con él. Él fue instructor, él era instructor de soldados, lo que era un drill sergeant. Él fue instructor de esos soldados que estaban en el entrenamiento básico, y todas esas cosas. Sí, gracias por recordármelo, No. mano. Muchas felicidades a todos los veteranos en su día. Si usted es luchador o conoce algún luchador que es veterano, puede dejar en los comentarios, y, ¿verdad?, hacer una lista para otro programa de más luchadores, ¿verdad?, que
que pertenecieron a las Fuerzas Armadas. Bueno, suscríbase a su canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, comparta todo este contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. Estamos en Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña en Facebook y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier, Benji Torres y John El Pulpo Rivera en cámaras y controles. Les decimos hasta un próximo contenido.